Pocos conocen el comienzo de la historia de Elías. No nació en un palacio, ni vestía ropas finas, ni era hijo de sumo sacerdote. Era un hombre común, procedente de un pueblo casi olvidado llamado Tisbé. Pero allí, entre piedras y silencio, Dios comenzó a moldear un profeta capaz de estremecer a reyes y multitudes. Siempre sucede así, cuando todo apunta al anonimato, es justo ahí donde nace lo extraordinario. Imaginen una figura solitaria atravesando el desierto, el sol quemándole la piel, el manto áspero golpeando con el viento. No había audiencia, ni coro celestial, solo un llamado interior ardiendo como fuego. Elías irrumpiría en el escenario de Israel como un rayo, repentino, certero, imposible de ignorar. Y es curioso cómo actúa Dios, saca del nada a alguien que lo tiene todo. Quizá tú, en silencio, también estés siendo preparado para algo. Antes de entender por qué las palabras de ese hombre sacudieron un reino entero, debemos regresar al telón de fondo donde todo comenzó. Es como ver una obra sin entender el escenario, el impacto solo cobra sentido cuando percibes el contraste. Y en este caso, el contraste fue brutal. Porque lo que envolvía a Israel en ese tiempo era mucho más oscuro de lo que imaginas. Israel estaba sumido en una crisis más profunda que una sequía, una hambruna espiritual. El rey Acab, seducido por la influencia de su esposa Jezabel, había cambiado al Dios de sus padres por ídolos extranjeros. Altares a Baal aparecían en cada colina, mientras los profetas del Señor eran perseguidos como criminales. Era como si la memoria de Yahvé se hubiera desvanecido de los labios del pueblo. Y cuando la fe se convierte en un ritual vacío, el corazón de la nación enferma. Muchos se resignaron. Decían, así son las cosas ahora, hay que adaptarse. Siempre pasa lo mismo, la idolatría rara vez se inicia con rebelión abierta, sino con concesiones sutiles. Las fiestas de Baal parecían más modernas, los cultos más atractivos. Pero tras esa fachada había oscuridad, sacrificios humanos, corrupción moral, alianzas perversas. Era una generación que se vendió por comodidad, sin darse cuenta de que había perdido su identidad. Y en ese escenario podrido, Dios comenzó a actuar. Mientras los palacios se llenaban de lujos y de incienso falso, en un rincón olvidado de la tierra, en Tisbé, un hombre de pies polvorientos fue llamado. Nadie conocía su nombre, nadie le prestaba atención. Pero Dios lo veía. Y es importante recordar, Dios no elige según la popularidad, sino según la disposición a obedecer. Cuando todo parece perdido, cuando los sistemas colapsan y los líderes se corrompen, es justo en ese punto donde Él levanta instrumentos improbables. Sin anuncio previo, sin comitiva, sin título. Elías entra a la corte real como un trueno inesperado. Imaginen la escena, un hombre sencillo, manto rústico, pies cubiertos de polvo, ojos encendidos de verdad. No llegó a pedir audiencia, llegó a declarar juicio. Frente al rey Acab, con una firmeza que no se compra ni se imita, dijo, no habrá rocío ni lluvia, salvo por mi palabra. Una sentencia que cortó el aire como cuchillo. Fue un golpe directo contra Baal, el dios de la lluvia y la fertilidad que Jezabel había promovido como nuevo señor de Israel. Elías no solo profetizaba sequía, estaba declarando guerra espiritual. Y hay algo poderoso en eso, cuando alguien se alinea con la voz de Dios, no importa lo pequeño que parezca, el mundo espiritual tiembla. Estaba diciendo, en otras palabras, veamos quién manda en esta tierra. Y eso exige una valentía que solo viene de lo alto. Pero lo más impresionante no fue lo que Elías dijo, fue lo que hizo después. No se quedó para cosechar fama, no buscó reconocimiento ni organizó seguidores. Desapareció. Dios lo llamó al anonimato. Este es un principio poco enseñado hoy, a veces, tu mayor prueba de fe será obedecer y desaparecer. Y es ahí, en el silencio del escondite, donde se comienza a tejer la siguiente parte de la misión. Elías obedece y se retira. Nada de escenario, nada de reflectores. Dios lo guía a un valle escondido, junto al arroyo de Kerit, al este del Jordán. Allí, entre piedras y silencio, empieza uno de los mayores entrenamientos espirituales que un profeta pudiera experimentar. Cada mañana y cada atardecer, cuervos, aves impuras según la ley, traían pan y carne. El agua del arroyo era su fuente diaria. La escena es casi poética. Mientras el mundo se consume de sed, Dios sustenta a su siervo. Es un tipo de milagro que pocos perciben,
porque no tiene fuegos artificiales ni público. Pero allí está un principio que cambia vidas. Cuando todo se seca afuera, Dios siempre tiene un querit reservado para quien camina con Él. A veces, tu sustento vendrá de donde menos lo esperabas. Puede ser una charla que te nutra en el momento justo, un trabajo provisional que se convierte en misión, o un abrazo que no pediste, pero que vino como respuesta. Si esta historia ya te está tocando, aprovecha para dejar tu like y seguir el canal, nos ayuda a difundir esas verdades que el mundo necesita escuchar. Y aún en ese lugar secreto hay lecciones profundas. Elías aprende sobre dependencia, escasez y paciencia. No podía guardar pan para el día siguiente. Tenía que recibir y confiar. Un día a la vez. Muchos dicen que quieren ver milagros, pero no quieren vivir en Querit. Porque Querit exige entrega. Y justamente cuando te acostumbras a ese cuidado silencioso, la fuente se seca. El sonido del agua fue menguando día tras día. Primero un susurro tímido. Luego, la tierra se agrietó. La fuente se secó. Y allí estaba Elías, el mismo profeta que desafió reyes, frente a un arroyo roto. Es ahí donde muchos se rinden, pensando que obedecer a Dios garantiza comodidad. Pero la verdad es otra, la obediencia no anula la prueba, solo asegura que no la enfrentas solo. Imaginen la tensión, el cielo cerrado, la tierra quebrada, el estómago rugiendo y ninguna señal visible. Pero es justo en ese momento que Dios habla de nuevo. Y dice algo casi ilógico: ve a Sarepta, una ciudad extranjera, donde una viuda te sustentará. No era el destino que pondrías en tu GPS espiritual. Sarepta, tierra de idolatría, y una viuda, símbolo de fragilidad. Pero así es Dios, usa lo improbable para enseñar lo imposible. Elías parte. Sin mapa, sin garantía, sin certezas. Solo fe y pasos firmes. Y hay algo muy poderoso en eso: cuando Dios seca una fuente, es porque ya abrió otra en algún lugar. Pero solo encontrarás esa nueva provisión si sigues caminando. Y fue caminando que Elías llegó al escenario de su próximo milagro. Un lugar donde, curiosamente, lo poco que alguien tenía, estaba por volverse inagotable. Al llegar a la entrada de la ciudad, ve a una mujer recolectando leña. Nada de esplendor, solo escasez en su semblante. Esa viuda, casi sin fuerzas para sostenerse a ella misma y a su hijo, sería su nueva fuente de vida. La ironía divina es patente: un profeta hambriento y una mujer con su última comida en las manos. Pero es allí donde Dios decide obrar un milagro, en medio del desespero, no en la abundancia. Elías hace un pedido sencillo, casi cruel a primera vista: tráeme un poco de pan. Ella, con voz quebrada, responde: solo tengo un puñado de harina y un poco de aceite. Después moriremos. Pero el profeta no retrocede. Pronuncia una palabra que cambia destinos: haz primero para mí, luego para ti y tu hijo. La harina no se acabará, ni faltará el aceite. Es una invitación a la fe en plena crisis. Y ella acepta. Es allí cuando emerge el milagro. Cada día, la vasija y el pote se renovaban. No había espectáculo, solo el milagro de la constancia. Así suele obrar Dios: no convierte el desierto en supermercado, pero hace que lo poco dure lo suficiente. Y si miras bien, quizá haya algo en tu vida que debería haber terminado hace tiempo, pero persiste. Esa es la firma silenciosa de cuidado divino. Pero aún en medio de ese milagro, se avecina la tragedia. La casa que rebosaba milagros se llenó de lamento. El hijo de la viuda enfermó y no mejoró. La fiebre consumía, el cuerpo se enfriaba, y ella lo sostenía sin poder evitar lo inevitable. No era solo el dolor de una madre, era el colapso de su última esperanza. Ensoc se volvió contra Elías: viniste a recordarme mis pecados. El dolor siempre busca culpables. Y a veces Dios permite que el milagro de ayer pase por la sombra de la pérdida de hoy. Elías toma al niño sin discutir. Sube al cuarto, lo coloca en la cama y clama con intensidad: Señor, ¿vas a devolverle la vida a este niño? Es un instante crudo, sin fórmulas religiosas, solo el clamor de un hombre quebrado. Y ahí, en ese cuarto humilde, ocurre lo imposible. La vida regresa. El cuerpo revive. No fue magia, fue misericordia. No fue espectáculo, fue compasión. La mujer, antes desconfiada,
Ahora llora de gratitud y dice, ahora sé que eres un hombre de Dios. No por sus palabras, sino por sus obras. Y esto nos enseña algo poderoso: la autoridad espiritual no se impone, se revela en el cuidado y entrega. Y mientras esa casa recupera el aliento, Elías se fortalece para su próximo llamado, porque, incluso después de la resurrección, la sequía continúa. 3 años. Ese fue el tiempo que el cielo permaneció cerrado y la tierra agrietada. El pueblo sufría, los animales morían, los campos se convertían en polvo. Israel gemía. Entonces Dios habló otra vez: ve, preséntate ante Acab, y haré llover. Elías, que había aprendido a depender en el silencio, fue nuevamente al choque. Pero ya no llevaba solo una palabra, ya traía experiencias que le otorgaban real autoridad. En el camino se encuentra con Obadías, un siervo fiel en el palacio. Temía que Acab lo matara si Elías desaparecía. Pero el profeta respondió: me presentaré. Y en ese instante, quien siga esta historia siente el peso de la valentía. Esa valentía que nace solo de quien fue sustainado por cuervos y vio la harina nunca acabarse. Si esta historia te toca, deja tu like y suscríbete al canal, eso muestra que estas palabras te están encontrando en el lugar correcto. El ambiente en Israel era de tensión. El pueblo estaba dividido entre miedo y esperanza. Los sacerdotes de Baal seguían con sus rituales, pero circulaban rumores, decían que Elías había regresado, que traía una palabra que podía cambiarlo todo. Y en ese ambiente cargado, entre la muerte en los campos y susurros de fe en los callejones, se preparaba el próximo gran acto, el enfrentamiento en el Monte Carmelo. Llegó el día. Elías se posicionó en el Carmelo frente a una multitud confundida, cansada, hambrienta, no solo de pan, sino de verdad. De un lado, 450 profetas de Baal y 400 de Aserá. Del otro, solo él. Un hombre. Solo. Pero no vaciló. Plantó la pregunta que corta como daga: ¿hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo; si es Baal, síganlo. El silencio del pueblo fue la respuesta más alta. Se prepararon 2 altares. 2 bueyes. Nada de fuego. El desafío estaba claro: el Dios que responda con fuego, ese es Dios. Los profetas de Baal comenzaron temprano, danzando, gritando, se autolesionaban. Pero el cielo siguió mudo. Al mediodía, Elías ironizó: tal vez Baal esté durmiendo, o viajando. Era más que sarcasmo, era la revelación de la farsa. Al caer la tarde, Elías reconstruyó su altar con 12 piedras, símbolo de las tribus. Mandó cavar un hoyo, lo empapó de agua. Sin prisa. Sin temor. Entonces oró. No con grandes clamores, sino con profunda fe, para que este pueblo sepa que tú eres Dios en Israel, y el fuego descendió. Pero no fue una chispa tenue, consumió el altar, las piedras, el agua. Fue devastador. El pueblo se postró con su rostro en tierra: el Señor es Dios. Era una escena estremecedora. Porque en ese instante, la verdad se impone y la idolatría se desmorona. Pero Elías sabía: no basta que el fuego caiga, ahora viene lo más duro. La responsabilidad de la limpieza espiritual. El pueblo estaba en shock. El fuego del cielo había sido suficiente, pero Elías sabía que la verdad no puede convivir con la corrupción impune. Ordenó que todos los profetas de Baal fueran llevados al arroyo Quizón, y allí fueron ejecutados. Puede parecer duro, pero no fue venganza personal. Fue justicia. Esos hombres promovían sacrificios infantiles, manipulaban al pueblo, prostituían lo sagrado. Cuando la verdad se levanta, la mentira debe caer por completo. Tras el juicio vino la promesa. Elías subió al monte Carmelo a orar. No había señales en el cielo, pero él ya escuchaba algo: el sonido de una lluvia aún no manifestada. Se inclinó, oró con intensidad, y envió 7 veces a su siervo a mirar el horizonte. 7 veces escuchó nada. Hasta que, al 8º intento, vio una nubecilla del tamaño de una mano humana. Pequeña, pero suficiente. Porque quien anda con Dios sabe descubrir promesas en semillas. La nube creció, el cielo se oscureció y la lluvia cayó con fuerza, lavando la tierra, restaurando los campos, apagando las cenizas de la sequía.
Era señal de que el ciclo se había cerrado, donde hubo confrontación, ahora venía restauración. Y en medio de esa lluvia, Elías corría, ya no huyendo, sino conduciendo la transición. Porque incluso tras la victoria, los peligros continúan. Jezabel se enteró de todo, y su respuesta sería tan intensa como el fuego que bajó del cielo. La noticia llegó a Jezabel como veneno en el vino. Su orgullo herido no aceptó la derrota de sus profetas. Entonces envió un mensaje directo, frío: mañana a esta hora haré contigo lo que hiciste con ellos. Era más que amenaza, era sentencia. Y el hombre que enfrentó un ejército de falsos sacerdotes, que vio el fuego caer del cielo, ahora huía. Porque hasta los más fuertes tiemblan cuando el miedo abre su puerta interior. Elías huyó. Atravesó el reino, entró en Judá, dejó a su siervo y se adentró solo en el desierto. Cansancio, sed, calor, pero lo peor no estaba afuera, sino dentro. Sentado bajo un arbusto seco, oró con lágrimas: basta. Quítame la vida, Señor. No soy mejor que mis padres. ¿Quién no ha sentido eso? El dolor de hacer todo bien y aún así parecer que nada cambia. Esa es la fatiga de quien lleva más carga de lo que su cuerpo aguanta. En ese punto muchos se quiebran. Y es en ese punto donde Dios actúa con ternura. Porque a diferencia de los hombres, Dios no responde al cansancio con exigencia, sino con cuidado. Y cuando Elías creyó haber llegado al final, comenzó un nuevo camino, no con truenos, sino con pan asado sobre brasas, y un toque angelical que dijo: levántate y come, porque el camino es largo. Mientras Elías dormía bajo el peso de su dolor, Dios lo visitó. Pero no con truenos ni reproches. Un ángel lo tocó y dijo: levántate y come. Allí, junto a una piedra, había un pan asado y una botija con agua. El profeta comió y volvió a acostarse. Pero Dios insistió, lo tocó de nuevo y repitió: el camino será largo. Hay algo profundo en eso: Dios no solo sustenta el cuerpo, prepara el alma. Su cuidado es insistente, paciente, casi maternal. Elías come, bebe y recupera fuerzas. Y con esa fuerza caminó 40 días hasta llegar al Horebe, el monte de Dios. Allí se refugió en una cueva, buscando respuestas. ¿Quién no ha pasado por un momento así, donde todo lo que anhelas es silencio y propósito? Si tú ya has vivido, o estás viviendo, esa travesía en la oscuridad, deja tu like y suscríbete al canal. Esto ayuda a difundir esta palabra a quienes también necesitan fortaleza en el camino. En Horebe, Elías estaba extenuado, pero algo en su interior aún latía. No era un hombre derrotado, era un buscador. Porque quien camina con Dios puede tropezar, pero nunca pierde el rumbo de regreso. Y en el silencio de aquella cueva, el cielo hablaría, pero no como él esperaba. Porque hay revelaciones que solo suceden cuando todo a tu alrededor finalmente calla. Elías esperaba a Dios. Ya había visto fuego caer, había proclamado órdenes poderosas. Entonces, lógicamente, aguardaba algo grandioso. Y vino un viento fuerte, violento. Pero Dios no estaba en él. Luego, un terremoto sacudió las piedras, pero Dios no estaba allí. A continuación, fuego, llama viva, abrasadora, pero tampoco ahí Dios se hacía presente. Elías, ahora más atento que nunca, entendió: la voz de Dios no necesita espectáculo. Luego llegó algo casi imperceptible, un susurro delicado. Una brisa suave. Una voz íntima que preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? No buscaba información, sino revelación. Dios decía: mira adentro. El profeta se desahogó, habló de soledad, miedo y cansancio. Y en ese momento de vulnerabilidad, Dios entregó propósito. 3 nombres. 3 misiones. 3 legados a activar. Asael, Jehú, Eliseo. Y una promesa: aún hay en Israel 7000 que no se han doblegado a Baal. Elías no estaba solo, nunca lo estuvo. Solo no lo sabía. Y a veces, el milagro más grande que puedes recibir, es descubrir que Dios aún cuenta contigo. Porque no importa lo que dijeron, lo que se secó, lo que se derrumbó, el plan continúa. Y ahora, con alma restaurada y misión renovada, Elías desciende para levantar el próximo eslabón de la historia. Elías baja del monte con nueva dirección en su corazón. Su próximo destino no es un palacio, sino un campo. Y allí, en Abel Mehola, encuentra a Eliseo, un hombre sencillo,
arreando 12 pares de bueyes. Un escenario rural, cotidiano. Nada que presagiara un futuro profeta. Pero Elías no necesitaba garantías externas. Lanza su manto sobre Eliseo, un gesto silencioso, pero pleno de sentido: ven conmigo. La jornada continúa. Eliseo lo comprendió al instante. Corrió tras Elías, pidió despedirse de sus padres y hizo algo notable: sacrificó los bueyes, quemó los aperos y repartió la carne como comida al pueblo. Selló el pacto con el pasado. Hizo una decisión radical. Dijo: no tengo plan B. Quien responde a un llamado con ese grado de entrega, está listo para aprender. Y durante años, Eliseo sirvió, observó, aprendió. Porque el discipulado no es glamour, es convivencia. Mientras tanto, Elías cumple las otras misiones que Dios le dio: ungir a Asael y a Jehú. Pero el foco aquí está en la semilla sembrada en Eliseo. Él no solo heredó una unción, también aprendió el corazón de un profeta. Esto es un recordatorio clave: no basta con ser usado por Dios, es necesario dejar un legado. Enseñar, levantar, preparar nuevos. Porque la obra de Dios no termina en un solo hombre. Y cuando todo está listo, lo extraordinario vuelve a acercarse. Comienza la jornada final. Elías y Eliseo caminan por varios lugares: Gilgal, Betel, Jericó y, finalmente, al Jordán. Cada paso implica una despedida, pero también preparación. Hombres, los hijos de los profetas, observan desde lejos, sintiendo la atmósfera sobrenatural que se avecina. Eliseo, por su parte, se niega a abandonarlo. En cada parada repite: no te dejaré. Eso no es solo lealtad, es sed. Quien desea heredar algo grande, debe permanecer firme. Llegan al Jordán. Elías toma su manto, lo tiende sobre las aguas, y las aguas se abren. Un último milagro, casi como un sello de todo lo vivido. Del otro lado, se gira hacia Eliseo y pregunta: ¿qué deseas que haga por ti? Su respuesta fue audaz: quiero recibir el doble de tu espíritu. Y entonces, el cielo se rasgó. Un carro de fuego con caballos llameantes lo separó. Elías fue arrebatado en un torbellino rumbo al cielo. Una escena que trasciende lo natural y entra en lo eterno. Eliseo rasga sus vestiduras en señal de duelo, pero entre las lágrimas ve caer el manto. Lo recoge, vuelve al Jordán, toca las aguas y éstas vuelven a abrirse. Ahora él también. El espíritu de Elías reposó sobre él. La misión continúa. Y esa es la belleza de la historia: Elías no tuvo una muerte ordinaria. Porque su vida tampoco fue común. Pero más que su final, es su legado lo que sigue resonando. Un legado que, si prestas atención, todavía resuena hoy. Y ahora que conoces la historia completa de Elías, ¿en qué parte de tu vida te identificas con él? ¿Estás en el arroyo seco, esperando provisión? ¿En la cueva, buscando respuestas? ¿O quizás estás a punto de lanzar tu propio manto sobre alguien más? Esta historia no es solo pasado, es espejo. Porque todos, en algún momento, estamos llamados a ser profetas de algo. A decir la verdad cuando el sistema se corrompe. A confiar cuando todo se acaba. A callar cuando Dios habla suave. ¿Y tú? ¿Estás escuchando esa voz? Si esta historia tocó tu corazón, te invito a que comentes en qué parte te encuentras. ¿Cuál fue el momento más fuerte para ti? Dale like al video, suscríbete al canal para seguir descubriendo historias que no solo informan, sino que transforman. Y no olvides activar la campanita, porque la próxima historia puede ser la que estabas esperando.